ambiente con poca luz. Y digo, van a terminar de dormirse los chicos y los profesores que están acá presentes, entonces mejor a plena luz, así por lo menos podemos estar un poquito más atentos en este último esfuerzo. Yo quiero agradecer especialmente a la Universidad de Turquía, a la profesora Gilma, la invitación y la presencia acá, y felicitar a los expositores anteriores, porque realmente han señalado con claridad cuáles son los problemas principales de la salud global. Temieron en algún momento repetirse, pero más que repetirse han profundizado. Y esa profundización es importante porque el árbol no da buenos frutos si no tiene buenas raíces. Y entonces este tema de profundizar los temas no es repetirlas, sino darle seguridad y sostenimiento. Yo quisiera, sobre todo, algunos docentes ya van a saber de lo que hablo, pero los chicos más jóvenes, señalar algunas afirmaciones que en el tiempo fueron teniendo importancia en la teoría de la salud pública. En primer lugar, el concepto de salud y desarrollo. El concepto de salud y desarrollo económico no es un concepto novedoso, es un concepto casi 70 años por lo menos en haberse explicitado. Milton Terry lo señaló y en la Argentina el doctor Abraham Sonis publicó un libro especialmente Salud y Desarrollo Económico Social, en donde señalaba cómo los aspectos económicos, financieros, de distribución, influían en forma directa en la salud de la población. Primera vinculación global entre desarrollo económico y salud. No estuvo solo en eso, y anteriormente a esto, en 1950, hay un esquema que ustedes tendrían que recordar y tenerlo ahí en el disco rígido, que es la historia natural de las enfermedades. La historia natural de las enfermedades es una propuesta de Lebel y Clark de 1950 aproximadamente, donde ellos dicen que toda enfermedad comienza a desarrollarse fuera de la persona y termina instalada en la persona humana. Y con esa división entre fuera de la persona y adentro de la persona, divide esta historia natural de las enfermedades en dos momentos. Un momento prepatogénico y otro segundo momento patogénico. Y de ahí surgen intervenciones que uno podría llamar, lo que ustedes deben recordar, sobre todo los más viejitos, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Después, esto fue confundiéndose porque se hizo promoción y prevención, pero conviene saber la historia. En esta etapa prepatogénica, lo que aparece son elementos ambientales que van influyendo en la salud de la población. Esos elementos ambientales, son los que ya conocemos ahora de memoria: nutrición, trabajo, educación, cultura, paz, lo que fuera, como elementos que cuando están frente al individuo lo hacen más o menos vulnerable a las enfermedades. En ese momento hay una actividad, una suerte de intervención que es la prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Es todo tipo de intervención que tiende a disminuir los factores condicionantes de la salud en esta población. Y hay un segundo momento que es prevención específica, que es la vacuna. La vacuna también se aplica sobre población sana para evitar que se enferme,
pero ya no es una prevención global inespecífica, sino que es una prevención específica. Vacunamos para que no se enfermen de tal cosa, de viruela, de sarampión, de lo que fuera. Pasamos al segundo nivel del esquema, que es el periodo patogénico, ya con la enfermedad instalada en el paciente. La enfermedad disparada en el paciente tiene varios momentos. Uno cuando no es detectable, está enfermo desde un cáncer hasta una diabetes y no está, hay factores condicionantes y predisponientes, pero no hay, la enfermedad no se puede ver. Allí lo que se plantea es una prevención secundaria que es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. En la medida que podamos diagnosticar de forma oportuna y hacer un tratamiento eficaz tempranamente, vamos a lograr seguro evitar que la enfermedad siga adelante. Prevención secundaria. Y la prevención terciaria es cuando la enfermedad, por alguna razón, se ha cronificado y se ha establecido en el organismo, y entonces la prevención terciaria tiende a evitar la muerte, a disminuir la dependencia y hacer una enfermedad una vida más habitable, prevención terciaria. Entonces, para hacer este esquemita, periodo prepatogénico fuera del organismo, prevención primaria, reducción de las actividades condicionantes de la salud y prevención específica, vacunamos para que no se enferme. Periodo patogénico dentro del organismo del paciente ya con la enfermedad es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, prevención secundaria. Y prevención terciaria, que es rehabilitación, que lo que tiende es a disminuir las consecuencias de la enfermedad, a hacer más vivible la cronicidad y evitar la muerte. Este se llama Historia Natural de las Enfermedades, Level y Clark, 1950 precisamente, a lo mejor en Google lo van a encontrar. El segundo esquema que a mí me ayuda para entender esto del derecho a la salud es el tema de campos de la salud de Lalonde. Lalonde era un ministro de salud canadiense, no era médico, era administrador, y le preguntó a su gente si era ministro de salud, quería saber de qué se moría y de qué se enfermaba la gente. Le comentaron un poco lo que hizo Jorge anteriormente, nos informó de qué se moría y de qué se enfermaba la gente y por qué. Y él con su grupo comenzó a reflexionar y dividió esa información en 4 grandes campos. El primer campo es el campo de la biología. No nos morimos o no se pueden morir de la misma forma las mujeres que los hombres. Por ahora es bastante difícil que nos moramos nosotros de un parto mal o de algún tipo de cosa. Por ahora esto es un privilegio de las mujeres. Entonces, biología. No es lo mismo lo que nos puede pasar a un viejo que lo que le puede pasar a una persona joven. La biología entonces va a tener de alguna manera un elemento que hace que cuando hablamos de calidad de vida estemos hablando de cosas diferentes según los momentos biológicos del individuo. Mi calidad de vida es distinta a la calidad de vida de algunos de los chicos que están acá. Y si alguno de los chicos acá compitiera en natación, seguramente ya estarían viejos para ser campeones de natación, porque hace falta tener 17, 18 años jóvenes. Para mí, el hecho de tener 79 años, ya esto significa que vivir ya es una gran conquista. Vivir bien también.
estar con la familia, poder trabajar, poder venir a dar charlas, pensar y hablar. Bueno, esto es un éxito, estoy muy contento. Entonces, el factor biológico, el campo de la salud de la biología. El segundo campo de la salud es el del comportamiento personal. Comportamiento personal. Va a ser diferente el impacto que tenga en tu vida. Esto lo saben bien ustedes porque lo vi ahí en los escalones que había referido al alcohol. Va a ser diferente en ustedes la calidad de vida que tienen y el campo de la salud de acuerdo al comportamiento personal. No va a ser lo mismo el consumo de drogas que el no consumir. No va a ser lo mismo tomar alcohol abundante que no tomarlo. No va a ser lo mismo no trabajar que trabajar. No va a ser lo mismo. Tantas cosas no van a ser lo mismo. Pero que tienen que ver con nuestro comportamiento personal. No ya solamente con la biología. A mi edad habrá señores que harán cosas que nos matarán más fáciles. Y a la edad de algunos de ustedes también habrá chicos que tomarán el riesgo, andarán en moto sin casco, pasarán por una luz verde, una luz roja sin parar, mirarán una serie de comportamientos personales. ¿Se va entendiendo? El tercer campo de la salud importante es el del medio ambiente. Ya lo señaló Jorge anteriormente y lo señalaron también ustedes, los que habían hablado, nuestros compañeros de Costa Rica y el compañero de acá de Antioquía, en el sentido de que el medio ambiente es un elemento determinante en la salud de la enfermedad de nosotros. Medio ambiente que tiene que ver con muchas cosas. En lo que hace a Colombia quizás tenga que ver con la paz. En lo que hace a otros lugares quizás tenga que ver con el estado de la ruta. Yo me acuerdo que con el señalamiento de las rutas. Yo me acuerdo que estuve en Turquía, hará unos años, hará 3, 4 años, y me asombraba lo parecido que Turquía era con la Argentina. De repente veías autopistas de primer nivel y de repente otras autopistas que tenían, otras rutas que tenías que tomar para ir a lugares importantes, estaban con baches, estaban rotas, estaban mal señaladas. Claramente la posibilidad de enfermar o morirse en esas rutas era mayor que en la que estaba bien señalado, iluminada, etc. Estoy hablando de factores condicionantes ambientales, de medio ambiente, y hablo de esto como hablo de elementos que tienen que ver con la contaminación, que tienen que ver con el ruido, que tienen que ver con... Había un escritor nuestro muy importante, nosotros la ruta que unía Buenos Aires capital con la ciudad más importante balnearia, que era Mar del Plata, era la Ruta 2. Y decían, la denominaron la Ruta de la Muerte, porque la gente se moría mucho en esa ruta. Y él te decía, está mal denominada, hay que denominarla Ruta Angosta, porque la gente se muere porque no tienen lugar para pasar. El tráfico era tan grande que realmente la posibilidad de chocarse era muy grande. Y el cuarto tema, el cuarto campo de la salud es la atención médica. El campo de la atención médica, habíamos señalado, oportunidad, accesibilidad, todo ese tipo de cosas que habíamos señalado, pero ustedes vean, ustedes que la mayoría estudia medicina o somos profesionales de la salud, tenemos como metido en la cabeza como eje principal el tema de la atención médica, lo cual es importante. Ojalá me atienda a mí un buen médico que sepa solucionarme los problemas de enfermedad. Pero en términos de salud de población, la atención médica está del brazo o en campo de la salud vinculada con la biología, vinculada con el medio ambiente, vinculado con el comportamiento personal y vinculado con el desarrollo propio de la atención médica como sector. Estamos hablando de derecho a la salud, y yo querría, de alguna manera, pensar, acá estoy buscando los anteojos, en alguna parte estarán.
quería de alguna manera señalar que el tema de la accesibilidad al sistema de salud, como ustedes saben, tiene tres o cuatro elementos principales. Esto es la ley de Parkinson. Parkinson dice que si algo puede ocurrir mal, eso ocurre. A mí el anteojo para leer se me fue por un agujero que tiene el bolsillo y está por acá abajo, así que me tendría que desvestir para poder leer. Bueno, ley de Parkinson. Pero seguimos con la accesibilidad, estábamos hablando de atención médica, tenía elementos principales que ustedes tienen que tener en cuenta. La accesibilidad geográfica, la accesibilidad cultural y la accesibilidad económica. Estos tres procesos de accesibilidad realmente condicionan la posibilidad de que alguien pueda tener atención oportuna y eficiente en el momento que debe. Esa atención oportuna y eficiente tiene que ver entonces con que yo quiera aceptar. Hay gente, por ejemplo, que dice, no, a mí no me hablé de hacer dieta, yo voy a comerme mi grasa, mis cosas, en casa en Buenos Aires vamos a comer nuestro asadito con mucha grasa, con estas cosas y buen vino. Si nuestra ingesta va a ser una ingesta vinculada con las grasas y qué sé yo, seguramente vamos a tener un problema cultural. O no ir al médico, o ir tarde al médico, o ir al odontólogo, ya que acá no hay odontólogo, pero sí, solamente cuando me duele una muela. Entonces voy cuando me duele, antes no voy a una prevención. Y todos estos sabemos que esto ocurre. El segundo elemento que seríamos en la actividad sería accesibilidad cultural. La accesibilidad geográfica tiene que ver con la presencia o no de servicios para la atención cerca del usuario. No es lo mismo vivir en el campo que vivir en un barrio alejado del centro. Históricamente, nuestra organización de atención médica concentraba la atención en los hospitales. Y esa concentración de la atención en los hospitales, de alguna manera, significaba que la gente no iba al centro de salud de la esquina que tenía cerca. Porque la gente era enferma, era pobre, pero no era tonta. Iba donde la atendían. ¿Y dónde se atendían mejor, más rápido, más completo? En el hospital. En el centro de salud, en el caso de la Argentina, vos llegabas y no tenías medicamentos, no tenías cobertura, no te podías internar. Si te mandaban de allí, no había referencia y contrarreferencia. Si te mandaban del centro de salud al hospital, en el hospital te hacían hacer la cola como cualquier hijo de vecino, no tenías posibilidad de entrar, o sea, perdías 3 días para ser atendido, siendo que yendo al hospital, en todo caso, perdías un solo día. Tendrías que levantarte a las 3 de la mañana para hacer cola y entrar oportunamente, pero no había duda de que el centro de salud y este tema de la referencia y contrarreferencia no era una cosa que funcionara. Realmente, pese a que a todos nosotros argentinos, todos nosotros que trabajamos en salud, decimos que la atención médica debe ser oportuna, más cerca de la persona, etc., la realidad era que para que te atendieran bien tenías que ir al hospital. Este hecho, en realidad, se refiere, en el caso de nuestro país, Argentina, de mi país, Argentina, se cambia a partir de programas que no tenían que ver con el hospital, sino que tenían que ver con los centros de salud. Básicamente, el programa de promoción de participación comunitaria y el programa Remediar. 2 programas que tendían a instalar en los centros de salud profesionales que pudieran atender bien y de forma eficaz a la patología del barrio, a la patología que es cercana. Y segundo, el programa Remediar, que trataba de tener medicamentos en los centros de salud más que en el hospital. Entonces, por aquello que le decía, que la gente es pobre pero no tonta,
No iba al centro de salud porque no había medicamentos, pero habiendo medicamentos iba al centro de salud.